Hola, bienvenidos al curso de Sistemas Digitales. Somos el equipo número 6. Mi nombre es Brandon Ara Mendoza Quiñones y vamos a estar exponiendo el tema 2.6, familias de transistores. Características de los circuitos integrados. Estos son estructuras de pequeñas dimensiones de algún material semiconductor, normalmente hechos de silicio. Son circuitos electrónicos fabricados mediante fotolitografía, protegidos por un encapsulado de plástico o de cerámica. Este encapsulado que tenemos aquí es un DIP, un Dual Inline Package, el cual, como su nombre lo indica, son dos filas de pines alrededor del encapsulado. Es muy importante no confundir el encapsulado y el chip. El chip es un componente muy pequeño que va adentro del encapsulado y está unido a los pines. Así como vimos el tipo de encapsulado DIP, existen otros tipos. Están de inserción y de montaje superficial. Otro tipo de encapsulado de inserción es el PGA, que es el tipo usado en los encapsulados de procesadores de computadoras. Y de montaje superficial tenemos los SOP y los QFP, que son parecidos al DIP, pero los pines que manejan son más cortos y estos simplemente se montan sobre la placa. Y el QFP parecido al SOP, pero es una forma cuadrada y tiene pines alrededor de todo su perímetro. Existen diferentes grados de complejidad para los diferentes circuitos integrados que existen. Este grado de complejidad se define únicamente por el número de compuertas que maneja ese circuito integrado. Por ejemplo, estos de SSI, Small Scale Integration, son puramente compuertas lógicas AND, OR, NAND, etc. Y aquí vemos unos más avanzados que ya usan esas compuertas lógicas para llevar a cabo circuitos más complejos. De ahí viene la escala de complejidad. Aquí vemos flip-flops, contadores, multiplexores, hasta llegar a procesadores con más de 1 millón de compuertas lógicas. Ahora, las compuertas que hemos estado viendo, pues sabemos que se componen por su mayoría de transistores, transistores como los que ya hemos trabajado en cursos, en otros cursos de circuitos electrónicos. Hay transistores bipolares, como lo es el BJT, que trabaja con tecnología TTL, que es lógica transistor a transistor. Eso tiene características que la tensión, el voltaje con el cual se alimenta, oscila entre 4.75 y 5.25, más o menos 5 volts. Es un rango muy estrecho en el cual trabajan. Los voltajes en los cuales se considera ya o 0 o 1 trabajando digitalmente, es un 0 se considera dentro de 0 a 8 volts, y un 1, una entrada de una salida alta, se considera de 2 a 5 volts. Esta tecnología se utiliza normalmente porque tiene varias características, como lo es su velocidad de transmisión, y es una de sus mejores características. El detalle es que esta hace que su consumo sea mucho más alto, pero pues puede alcanzar unas velocidades muy altas, como lo puede ser hasta 400 MHz. Y pues bueno, si no se utiliza de manera correcta con algún circuito adicional de transmisión, la señal de salida que transmite se puede degradar fácilmente. También, como sabemos, existen transistores unipolares, como lo es el MOSFET, que tiene una tecnología llamada CMOS, que significa que es semiconductor complementario de óxido metálico. Este tiene otras características. Dentro de estos, pues comparándolo con los bipolares o los unipolares, hay unos que tienen más ventajas que otras. En este caso, pues vamos a trabajar con BJTs, que es de los cuales pues vemos un poco más, nomás para saber el rango por el cual se hace alta o baja la salida de un MOSFET, de un chip utilizando la tecnología CMOS. Es un poquito más definida. Va en 0 de 0 a 1.5 volts y en 1 de 3.5 a 5 volts. En medio de eso pues hay una región con la cual no vamos a trabajar. Ahora, para ver un poco de cómo funcionan estos transistores para convertir la información de manera análoga a manera digital, pues tenemos este ejemplo para empezar, una compuerta NOT. Sabemos que esta pues va a cambiar si mi entrada es alta, la salida va a ser baja y viceversa. Vemos este circuito, está muy simple. Hay un solo transistor. Hay maneras más eficientes de hacer esta compuerta, pero para entender cómo funciona, con un solo transistor va a ser suficiente. Si nos olvidamos del transistor, pues tenemos un circuito muy simple en serie, un
una fuente de 9 volts, una resistencia y un LED. Eso nos puede ayudar a identificar qué es lo que va a pasar cuando el transistor está apagado. Olvidarnos de él, hacer como si no está. Entonces, en este caso, sabemos que en un BJT, si no tenemos corriente en la base, no va a haber corriente ni en el emisor ni en el colector. Tenemos un circuito abierto, no está el transistor. Entonces, en este caso, nos olvidamos de él con la entrada baja. Es un circuito en serie, se prende el LED. Sabemos que nuestra entrada va a ser baja, el transistor no se energiza, la corriente pasa por el LED fácilmente. Por otro lado, ahora, tomando en cuenta el caso en el cual sí se energiza la base del transistor, pues ahora sabemos que forzosamente vamos a tener una corriente por el colector y por el emisor. Esta corriente, pues como sabemos, como lo hemos visto, va a tener una relación beta entre la base y pues la corriente del colector. Esto si no está en saturación o en corte. Entonces, si se está trabajando de la manera correcta, se energiza el transistor, la corriente en vez de pasar por el LED va a preferir irse a través del transistor, el LED no se va a encender. Entonces, en este caso, nosotros lo tomaríamos como un cero digital. A este caso, pues repito, va a ser una entrada alta, la corriente pasa por el transistor en vez de por el LED, lo que para nosotros representa un cero digital. Esta es una compuerta AND con BJTs, la que vemos aquí. Pero se puede simplificar viéndola como dos switches en serie con un diodo LED. De esta forma ya podemos ver su funcionamiento. Si cualquiera de los dos switches está apagado, no habrá una corriente, así que no prenderá el LED. Si los dos están cerrados, el diodo LED estará encendido porque habrá una corriente, un flujo de corriente. Es exactamente lo mismo para el circuito con BJTs. La única diferencia es que para que este pueda estar en saturación como este, es necesario excitar la base. Así que para que pueda haber un flujo, ocupamos tener dos unos lógicos. Si cualquiera de los dos está en cero, no habrá un flujo de corriente. Ahora pasemos a la OR. Como podemos ver, aquí está la compuerta OR con BJTs y con switches para facilitar su entendimiento. En este caso, el diodo LED está en serie con dos switches en paralelo. Esto nos dice que con cualquiera de estos que esté cerrado, habrá un flujo de corriente. Si los dos están cerrados, habrá un flujo de corriente igual, no hay diferencia. Pero si los dos están abiertos, no habrá. Es exactamente lo mismo que con los BJTs. La única diferencia es que tenemos que excitar las bases o no excitarlas. En este caso, si aquí la tenemos excitada, pasará corriente y eso activará la corriente del colector y emisor y ya tendrá un camino hacia tierra y encenderá el LED. Es exactamente con el transistor 2. Si está excitado o si no está excitado, va a pasar eso. Bueno, después sigue la compuerta NAND y pues es básicamente una misma compuerta AND que ya vimos, pero se le combina una compuerta NOT. La compuerta NOT, si se acuerdan, es cuando al transistor se le ponía, en vez de que esté el diodo el LED en serie, está en paralelo. Y pues la AND es toda esta sección de aquí. Y cuando se combinan los dos es un AND. Y se puede ver eso cuando se ciclan las entradas, si es lo que produciría una compuerta NAND. Ahora la compuerta NOR y aplican el mismo principio que la compuerta pasada del NAND, que es simplemente una compuerta OR, pero con una entrada NOT combinada. Y aquí pues también ciclan las entradas y se puede ver que es una compuerta NOR. Aquí como que pudiera parecer que el LED seguiría en serie, porque está en línea con este resistor, pero en realidad sí está en paralelo con estos dos transistores. Esta es una compuerta XOR que es
mucho más complicada que las compuertas anteriores, así que no se verá hoy. Y ahora sigue un ejemplo. Aquí lo primero que tenemos que observar en este ejemplo es que está el LED de salida en paralelo con todo lo demás, así que nos puede dar una idea que esto es algo negado. Vamos a ver qué compuerta es todo esto. Aquí, como está todo, hay ramas en paralelo, está el LED al final, que significa que está negado. Está toda esta rama, esta y esta. Y como están en paralelo estas ramas, es un OR. Pero como el LED está aquí en paralelo a todo esto, es un NOR. Todo esto es una compuerta NOR. En esta rama solo está el A, así que así se deja. Aquí también es el B, así que sería A más B más todo esto, todo eso negado por el NOT. Y tenemos que averiguar qué es toda esta sección de aquí. Esta sección de aquí se puede ver que es un AND aquí, o sea, es un AND con esta entrada y con estas dos entradas. Y estas dos entradas es un OR porque están paralelos. Así que es un AND, pero uno de sus argumentos es un OR con estas dos entradas. Así que finalmente la respuesta sería esto. Sería A, este transistor A más B y más todo esto que es C multiplicado o AND D más E. Y todo eso negado.